Bueno, buenos días para todos. Vamos a comenzar con el curso, el webinar del día de hoy, complementando al que ya vimos la pasada semana relacionado con Complete Line, esta iniciativa que ya hace unos años viene desarrollando Phoenix Contact y bueno, nosotros ahora como parte de Product for Cabinets seguimos implementando, en este caso apostando al desarrollo de herramientas para poder complementar a las soluciones que poseen los tableristas, ¿no? En este caso, enfocándonos en herramientas digitales que permitan la implementación fácil entre los sistemas de ingeniería y la producción. A veces suele suceder de que grandes problemas o los grandes problemas que aparecen en la etapa de commissioning o en la etapa de testing de tableros tiene que ver con una falta de interacción o una buena interacción entre la etapa de ingeniería, es decir, la parte de desarrollo y la parte de producción. Y las herramientas que vamos a presentar hoy vienen a complementar, o mejor dicho, a tratar de ayudar a solucionar estas problemáticas que existen desde hace un tiempo con herramientas fáciles de utilizar, e intuitivas, que permiten obviamente hacer de que todo sea mucho más fácil de implementar. En este caso, en el día de hoy vamos a ver, vamos a enfocarnos en dos herramientas muy importantes, que es como el Marketing System Software y también el ClipX Engineer. Son dos herramientas nuevas lanzadas hace muy poquito, complementario a lo que ya venía haciendo Phoenix con herramientas anteriores como el Clip Project o el Project Complete. Y bueno, ahora ya herramientas mucho más eh, amigables en el sentido de que no requieren hasta incluso instalación, son herramientas que pueden manejarse online sin necesidad de descargarlas en la computadora y esto lo hace mucho más fácil de implementar hoy por hoy donde las capacidades de los discos rígidos apremia porque hay mucha información dando vuelta de diversos programas, mucho consumo de almacenamiento. En este caso permite una interacción fácil y en línea que de esta forma permite una experiencia mucho más simple. Vamos a arrancar con los conceptos de Complete Line, enfocándonos en esto de la integración entre el sistema de diseño del tablero y obviamente la parte de producción, como bien decíamos. Luego sí pasamos a, a mostrar las nuevas novedades que tiene el software de impresión o de marcaciones, que es el Marking System Software. Y por último, el ClipX Engineer, que vendría a ser el reemplazo para los que venían habituados a utilizar nuestro software, es el reemplazo del Project Complete Planning. Esta herramienta que vamos a ver que es muy parecida, pero con interfaz gráfica muy similar a Windows 11 y obviamente lo que decía anteriormente ya integrada y en modo online, sin la necesidad de descargar el software. También se puede descargar, eso es importante mencionar para aquellos que por ahí van o utilizan el software en locaciones sin acceso a internet, también se puede descargar, pero bueno, la gran novedad es que puede ser utilizado online. Para los que ya sabían, la versión anterior pesaba alrededor de 1,2 GB más o menos aproximadamente, porque bueno, este software tiene mucho volumen de imágenes, porque bueno, vamos a ver todo lo que puede desarrollar, pero básicamente el desarrollo, diseño de una regleta o una línea de Realink con todos sus componentes, y eso implica que ese volumen de bloques y de imágenes sea muy pesado, ¿no? En lo que tiene que ver con el almacenamiento de datos. Vamos a arrancar con Complete Line. El tiempo del nuevo estándar en el desarrollo de tableristas, esta impronta que desarrolla Phoenix desde hace ya unos años para implementar
una producción eficiente con tecnologías de productos líderes como Phoenix Contact, pero también con sistemas de ingeniería o plataformas de ingeniería que van actualizándose año tras año. Y obviamente tratando de enfocarnos en una producción lo más inteligente posible. ¿En qué hablamos de una producción inteligente? En que la eficiencia que exista entre el diseño, la producción y todas las etapas que están en el medio, como por ejemplo las herramientas, la eficiencia en la compra de materiales, la eficiencia en la entrega y la confección de cada uno de los tableros, hace que cada uno, a medida que se vaya implementando cada una de estas etapas, la producción empieza a tener una estandarización y obviamente empiezan a aparecer las posibilidades de mejora continua, analizando obviamente los distintos aspectos que se pueden tener en cuenta dentro de la producción. Si hablamos, a mí siempre me gusta mostrar este cuadro porque es un cuadro muy importante, sobre todo también porque a los fabricantes de tableros lo van a comprender mejor que si tenemos en cuenta los tiempos que insume la producción de un tablero con la modalidad clásica, es decir, una modalidad de construcción de tableros artesanales, tenemos que nos da un tiempo de 48 horas para lo que es la producción y 36 horas para el desarrollo de ingeniería. Obviamente que si lo estandarizamos a soluciones que puedan replicarse en distintos proyectos más allá de las distintas consideraciones o particularidades técnicas, el tiempo se reduce notoriamente, no solo en ingeniería, sino también en producción. Esto hace que no solo los diseños en la parte de ingeniería sean mucho más simples, sino también a la hora de la eficiencia en la producción y compras, ¿no? De poder utilizar equipamiento que siempre utilice los mismos accesorios, por ejemplo, es decir, usar líneas de bornes que nosotros estandarizamos en nuestra producción de tableros y de esa forma los accesorios que yo voy comprando para esos bornes específicos sean siempre los mismos. Si yo uso líneas diferentes, tengo eh, bornes, perdón, o accesorios diferentes y esto hace que el stock se incremente o a veces la compra no sea del todo eficiente porque quizás no conozco cuál es el detalle de esos accesorios que requiere ese modelo de borne o ese modelo de relé o ese modelo de protecciones o ese modelo de fuentes, lo que hace que complique a la hora de producir y obviamente complique aún más a la hora de entregar y hacer el commissioning de ese tablero. Por eso hablamos de estandarización para poder lograr que el material que nosotros manejamos en stock, que va a ser el que nosotros tratamos de mantener siempre con un stock mínimo para poder abastecer a las nuevas producciones y obviamente cuando entran nuevos proyectos hacer la compra relevante para ese proyecto, pero que lo que ya teníamos en stock pueda servirnos como para empezar ese proyecto y evitar esos baches de tiempo en la recepción de nueva mercadería. Eso permite una estandarización en la línea de producción y obviamente acota los tiempos de producción, acota los tiempos de entrega y obviamente mejora la eficiencia de toda la línea. Y obviamente después ya vamos a la parte automatizada, que es allí donde podemos implementar las herramientas automáticas que ya vimos en presentaciones anteriores, ¿no? Tanto en la parte de cables como en la parte de, mm, de impresión, de marcaciones. Esto hace que el operario trabaje o tenga un desgaste mucho menor porque, bueno, se van automatizando los cortes de cable. Por ejemplo, si armamos soluciones súper estándar, nosotros ya sabemos cuáles son los largos de cable de cada uno de los elementos que se van a introducir dentro del tablero. Entonces esto permite de que podamos realizar cortes de cables ya preestablecidos. De esta forma ahorramos tiempo y ahorramos también en lo que tiene que ver con scrap, ¿no? De desperdicio de materiales. Entonces ahí es donde ya se reduce notoriamente tanto los tiempos de ingeniería
como también notoriamente la parte de producción. Si nos adentramos ya dentro de la etapa de producción, siempre vemos que la parte de cableado es la que se lleva la mayor parte de la torta de repartija de tiempo. Si analizamos o segregamos cada una de las etapas en la construcción del tablero, vemos acá todas las etapas segregadas en esta torta, donde vemos la configuración del rielding, el testing, la perforación, los cortes, la introducción de los cable canales, la preparación del montaje, los montajes de los componentes y obviamente la marcación. Por eso hoy nos vamos a centrar en el cableado y la marcación. Fíjense que cualquiera de las dos, estas dos partes de la torta que nosotros hagamos un poco más eficiente, ya los tiempos se mejoran notoriamente. Por eso cuando hablamos de cableado, el hecho de utilizar las herramientas adecuadas, las herramientas automáticas incluso, nos pueden hacer bajar mucho el tiempo de construcción y obviamente la eficiencia, mejorar la eficiencia de la producción. Por eso es aquí donde vamos a ver lo que vamos a desarrollar en esta charla de la integración entre los distintos sistemas de ingeniería, independientemente de los que usen en las distintas oficinas o en las distintas fábricas. El ClipX Engineer tiene la capacidad de interactuar con estos software de ingeniería, tanto el ClipX Engineer como estamos haciendo foco hoy, pero los software anteriores como el Project Complete Planning o el Planning, el Clip Project Planning anterior que tenía la generación allá por 2013, pueden interactuar con estos software de ingeniería. Vamos a ver que de los software más utilizados en el mercado. Esto nos permite obviamente generar una documentación para la planta para que la producción sea lo más fácil e intuitiva posible, es decir, cuanto más información nosotros entreguemos a la etapa de producción, más o menos son las posibilidades de que haya decisiones que se tomen en esta línea sin que hayan sido previamente contempladas en la etapa de ingeniería y obviamente en la parte de presupuestos. Documentación de producción, tanto como tiene que ver con las marcaciones como las notas adicionales. Y obviamente la interacción también con el System Software o también el Project Complete Marking, que es la herramienta para la realización de marcaciones, que lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros ya con el diseño que traemos desde la etapa de ingeniería, aplicándola al software ClipX Engineer, donde ahí sí colocamos todos los elementos. Si nosotros, por ejemplo, traemos una bornera desde nuestro sistema de ingeniería, obviamente en un sistema o en un diseño unifilar o trifilar, vamos a ver que ahí existe una bornera, pero obviamente no sabemos dentro de esa bornera todos los accesorios que lleva. Tengo que ver con puentes, tengo que ver con rotulaciones, tengo que ver con em, accesorios como por ejemplo borneras de contraste con los jack que van de conexión para hacer el contraste y conexión con equipos externos, tapas, topes, real DIN. Bueno, todas esas consideraciones que por ahí no se tienen en cuenta en la etapa de ingeniería, pero sí son necesarias en la etapa de producción, es allí donde viene Clipes Engineer para poder acoplar esto del diseño en lo que tiene que ver con la producción y agregarlo, hacerlo, plasmarlo en un diseño topográfico, es decir, de esta forma nosotros ya podemos prever previamente cuánto espacio dentro de un rielding nos va a llevar esa bornera o esa solución que traemos desde el diseño. Y de esta forma podemos ya saber cuánto espacio vamos a requerir dentro del tablero de forma fácil, rápida y lo más intuitiva posible, ¿no? Esto obviamente después permite volver al sistema de ingeniería con
con el objeto ya creado, es decir, esa hornera, vamos a suponer que tiene una hornera donde nosotros le ponemos un nombre y eso se llama un objeto, que después ya el sistema de ingeniería, que puede ser el ePlan, puede ser el AutoCAD Electrical, puede ya incorporarlo para poder tener todo ese listado de materiales dentro de todo el sistema para la cuantificación final de los materiales. Y obviamente al final también hablamos de la automatización, ¿no? Si nosotros también tenemos herramientas automáticas para el corte de cable o la grimpeado de las punteras de esos cables, bueno, también estas herramientas pueden interactuar entre sí con Clipex Engineer y generar información para que produzcan de la forma más efectiva y eficiente posible. Obviamente que esto también nos permite eh, estandarizar productos, ¿no? Ya sea, como decía antes, en lo que tiene que ver con puentes, marcaciones o elementos de testing. Si nosotros dentro de este software ya diseñamos o aclaramos cuáles son los bornes con los cuales nosotros trabajamos habitualmente, ya automáticamente va a generar todos los accesorios que tienen que ver con esa línea. Nosotros a la vez, a medida que vamos creando una regleta con un borne, que puede ser de distintas familias, como lo vieron en cursos anteriores, obviamente que cada familia tiene su accesorio particular, entonces esto nos permite optimizar los costos de almacenamiento y producción ya sabiendo cuáles son los estándares que nosotros utilizamos. Obviamente que reduce la complejidad, ¿no? de cada uno de los pasos del proceso. Por eso, Complete Line habla de una solución all-in-one para la construcción de tablero, donde hablamos del ClipX Engineer, donde hablamos de una ingeniería eficiente, donde hablamos de una compra y logística también eficiente, porque como bien saben los tableristas, a veces que no podemos entregar un tablero, digo no podemos si hablo en primera persona, porque yo fui tablerista, entonces sé lo que significa el no poder entregar un tablero porque nos está faltando un puente de una bornera de contraste o nos está faltando rotulaciones para poder identificar los cables de salida y a veces por algo que tiene un costo realmente insignificante en comparación con la totalidad del tablero, no nos permite certificar ese trabajo que por ahí ya llevó unos días de desarrollo, tanto en lo que es ingeniería y en producción, pero no lo podemos entregar por esa falta de ese material que a veces tiene que ver con esta falta de interacción entre la planificación de ingeniería y las compras. Entonces, estas herramientas nos permiten de esta forma ya saber cuál es el listado de materiales que voy a realizar e incluso también ya emitir la orden de compra. Vamos a ver que podemos ingresar nuestra lista de precios asociada a los códigos de cada uno de los productos y de esta forma ya cuantifica y emite el listado de materiales para poder efectuar la orden de compra de acuerdo a los materiales que requiere ese proyecto. Y obviamente también lo que decíamos antes de la producción inteligente, ¿no? Si hablamos entonces ahora sí de lo que tiene que ver con los desarrollos de aplicaciones con los sistemas de ingeniería. Por eso acá tenemos la macro, la planificación eléctrica, por ejemplo, datos completos sin errores. Obviamente que después finalizamos la aplicación con ClipX Engineer, diseño final de las regletas de bornes, cada una de la línea de bornes o cada una de la línea de RealDIM, porque no solo vamos a integrar bornes, sino también otros complementos, hasta incluso también podemos incluir con, materiales que no son de Phoenix Contact para el diseño de estas regletas. Y obviamente la selección automática de accesorios. En este caso, como decía antes, puentes, marcaciones, tapas, RealDIM, tapas del RealDIM. Para pasar a la última etapa, que es el soporte de procesos posteriores, que es lo que comentaba, ¿no? Cálculo automático de costos y pedido online, es decir, yo puedo emitir la lista de materiales con su respectivo costo para después sí hacer la compra en eShop
o hacer la compra mediante nuestros vendedores habituales. Y obviamente también el etiquetado simple y rápido. Nosotros cuando ya definimos el etiquetado, podemos abrir automáticamente el Marking System software y de esa forma imprimir en producción, es decir, que ya en producción no tenga que tipear a mano cada una de las rotulaciones o marcaciones que baja de ingeniería, sino que ya sale el archivo para que lo descargue e imprima en las impresoras de Phoenix. Bueno, como les decía anteriormente, la macroplanificación eléctrica que planifica las aplicaciones de Complete Line de manera rápida y precisa con las macros ya existentes. Muchas macros ya están integradas en los sistemas CAE, en los sistemas de ingeniería. Ahora vamos a ver todas las marcas que lo tienen asociadas. Y todas las macros de ePlan ya están disponibles para descargas en nuestra página web, inclusive. Si ustedes acceden a los distintos productos con el código correspondiente de cada uno de ellos. Dentro de la zona de descargas van a encontrar la macro de ePlan, el archivo XML, para poder implementarlo directamente en los sistemas. Como vemos acá, las distintas marcas que tiene los distintos componentes dentro de, o mejor dicho, los distintos sistemas de ingeniería, como pueden ser ePlan, Suken, Autotech de AutoCAD Electrical, Bentley. Bueno, los más utilizados en el mercado son compatibles con Clipex Engineer, como también con Project Complete en la forma anterior. Y obviamente la interacción también con el Marking System Software, que nos permite imprimir tanto lo que tiene que ver con cables, con equipos, con tableros, e incluso también marcación de planta, ¿no? Por eso la importación de los datos etiquetados del sistema de ingeniería ya al software de impresión para evitar errores, esta que decíamos antes, ¿no? A veces la información que baja de ingeniería la recibe producción, que es la que tiene por lo general la potestad de las rotulaciones de producción, y eso a veces o bajaba en un Excel, en el mejor de los casos, o a veces bajaba en un papel, y eso requería tener que tipear y armar ese archivo, para lo cual no solo teníamos el problema del tiempo que insumía en esa persona realizando esa tarea, sino también la posibilidad del error de tipeo, el error de interpretación, que conlleva a un problema a fin de la línea de producción en la parte de testing o de commissioning. Esto evita este problema, ya sabiendo cuál es la información que baja de ingeniería, que fue la que se originó en el primer paso, y de esta forma se evita estos problemas, ¿no? Ahorrando obviamente también el tiempo. De acuerdo también a lo que tiene que ver con el suministro rápido y confiable, ¿no? Teniendo en cuenta la información inicial, el esfuerzo total y el proceso de pedido, que tiene que ver también con la eficiencia a la hora de hacer una compra de nuestros proyectos, hace que sea, de que sea la herramienta ideal para complementar todas estas etapas en la producción. Y obviamente también hablamos de un nuevo estándar para lo que tiene que ver con la implementación de materiales con conexión push-in. Esta nueva tecnología no solo permite el uso o sin herramientas, obviamente no necesitamos, por ejemplo, un destornillador para poder abrir ese borne a tornillo y poder cerrarlo y luego también requerir de un torquímetro para asegurar de que la presión de ese borne es la suficiente y la que recomienda el fabricante para que a futuro no existan puntos de calentamiento. Con la tecnología Push-in hace que todo esto sea mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más seguro también. Eh, Conozco muchos clientes que utilizan esta solución porque desde la etapa de producción, que incluso se hace el testing y las pruebas FAT para
con la aprobación de la prueba FAT, cuando llegan al destino final, que por lo general a veces puede ser destinos en una duración, una distancia muy larga, ese movimiento que se produce del tablero dentro del camión con vibraciones hace que se aflojen los bornes a veces, lo cual hace que en campo, en las pruebas SAT, tenga que rehacer o repasar todos los torques de cada uno de los bornes o el resto de materiales. Por eso el uso de borneras push-in agiliza un montón esto, evita de que se tenga que revisar todo lo que tiene que ver con el torqueo y obviamente también ni hablar de los tiempos que mejora dentro de la producción. Bueno, ahora sí vamos a meternos en lo que tiene que ver con Marking System Software, esta herramienta para marcaciones, nueva herramienta de marcaciones con una interfaz gráfica mucho más sencilla o más intuitiva, lo que tiene que ver con Windows 11, es decir, nuestra mente se acostumbra a un sistema operativo y por ende cualquier software que tenga una interfaz amigable o parecida hace que sea mucho más intuitivo, ¿no? Entonces, más allá de las mejoras que tiene respecto a la versatilidad, vamos a ver cuáles son parte de todas esas mejoras. Esta parte de interfaz gráfica parece menor, pero es algo realmente muy significativo. ¿Cuál es el tráfico actual del Market System Software? Bueno, esto está mezclado también con el Project Complete porque, bueno, es la herramienta anterior que venía haciendo las veces de Marketing System Software. Fíjense que hasta el 2023 las visitas y la cantidad de descargas era bastante importante. Esto es lo que tiene que ver con los software, perdón, las descargas del software en la web que obviamente es gratuita, la pueden descargar cualquier usuario de las impresoras o incluso eh, los que no tengan impresoras, porque también hay materiales para imprimir en impresoras láser convencionales, es decir, vienen marcaciones en formato A4, por ejemplo, para marcación de equipos. Y para eso, obviamente, una impresora láser convencional ya es suficiente. Por eso lo que tiene de ventaja este software es que ya tiene las macros de cada uno de los materiales que vamos a imprimir. Esto permite que no tengamos que hacer ajustes eh, por cada uno de los materiales de acuerdo al tipo de impresora que estemos usando, porque ya viene ya solucionado. Obviamente que también a partir de ahora se incorpora las transferencias de las impresoras de transferencia térmica, pero móviles o portátiles para marcación fácil y profesional in situ, que obviamente, como decía antes, a veces pasa de que necesitamos entregar el tablero y no llegamos a cumplir con los tiempos y es por eso que a veces se requiere hacer rotulaciones en campo y a diferencia de tener que hacer las rotulaciones con una rotuladora convencional, que la calidad es claramente diferente a la que puede hacer una impresora de transferencia térmica, esto permite mantener el estándar que tenemos en las líneas de producción, pero con impresoras móviles. En este caso, la Thermomar Go es la línea Thermomar Go con una interfaz Bluetooth que es compatible tanto con el Marking Software como también con el Marking Software App, porque también vamos a ver que existe también la aplicación ya para dispositivos móviles, para tablet o teléfono celular, que nos permite interactuar con estas impresoras sin necesidad de tener que usar la computadora, que también se puede hacer. Por eso hablo de marking software para una o para otra. Lo mismo que la thermomargo.k. Esta es la impresora que viene con teclado para poder hacer impresiones de marcaciones ya no sin necesidad de un software que complementa la Thermomar Go estándar. En este caso tiene conexión USB, no tiene conexión Bluetooth.
Y eso sí requiere o que la conectemos a nuestra computadora, descarguemos el archivo y después vayamos a planta para imprimir ese archivo previamente diseñado en el Marking Software o que nosotros querramos diseñar in situ con el teclado. Por eso, si es necesaria una separación clara de etiquetas, ¿no? Esto también es importante. Tenemos distintas, la línea Thermomar Go viene con los distintos, la posibilidad de hacer marcos diferenciados para esta forma que quede todo simétrico y prolijo. Incluso podemos hacer opciones de impresión para hacerle un marco cuadrado, una línea sólida en cada una de las marcaciones o simplemente un punteado para que em, el usuario el operario de producción pueda cortarlo fácilmente. Obviamente que antes teníamos largos tiempos de carga de las importaciones de Excel, porque bueno, esta herramienta posee o tiene la capacidad de poder integrar macros desde Excel, como lo vimos en cursos del año pasado. Este año lo vamos a repetir también más adelante, pero bueno, nos permite la interacción fácil con macros de Excel para que la descarga de la información que viene de ingeniería sea fácilmente aplicable en este software. Por eso las grandes novedades del Marking System es que mejoraron mucho la interacción con estos software, incluso con las importaciones de Excel, que permite que la experiencia sea mucho más amigable y fácil. Esto hace que se aumente un rendimiento hasta un 30%. Tengan en cuenta que cuando hablamos de proyectos grandes, el volumen de rotulaciones que viene desde ingeniería es muy importante. Tengan en cuenta que también dentro de un archivo Excel, cada celda implementa o complementa o dirige a una rotulación y en esa misma celda se puede asignar, o mejor dicho, en esa misma fila se puede asignar el tag, el nombre del tablero o la columna donde va a estar insertado, la cantidad de esa rotulación que va a necesitarse y obviamente también a qué tipo de cable va a estar relacionado o borne o equipo y obviamente qué tipo de marcación voy a utilizar. De esta forma, sea, cuando producción recibe esa información, ya no tiene que seleccionar más que simplemente importar esa información dentro del Marking System y de esa forma ya se generan los archivos necesarios para imprimir en cada uno de los materiales que diseñó ingeniería. De esta forma hay una interacción clara entre el diseño y lo que tiene que ver con la cotización, con lo que se traduce en la producción. Entonces puede pasar de que a veces que hay proyectos en los cuales estén muy ajustados de precio porque así lo requería el proyecto, entonces se utiliza un tipo de marcación diferente al que se utiliza habitualmente que es el estándar de calidad de nuestro tablero, pero bueno, necesitábamos bajar costos, entonces se utilizó otro tipo de marcación, entonces esa ingeniería con esa información y con esas particularidades se baja a producción para evitar ese error en el medio, que a veces por ahí producción por estandarización utilizaba un tipo de marcación que no era la que estaba contemplada en ese tablero y es ahí donde por ahí se produce una descomunicación, o una incomunicación, perdón, o una desacople entre las dos etapas y es ahí donde aparecen las pérdidas, ¿no? O el bajo rendimiento en lo que tiene que ver con la eficiencia económica de ese proyecto. Cuando se requiere, obviamente, que se puedan hacer gran cantidad de impresiones personalizadas, es decir, que podemos diseñar una nueva macro o una nueva etiqueta personalizada con nuestra hoja característica o chapa característica, de modo tal que si nosotros tenemos estandarizado esta solución, diseñamos nuestra macro y después simplemente vamos actualizando los valores de cada uno de los equipos, pero con la macro ya precreada
y ya diseñada con anterioridad. Esta es una gran ventaja que ya se había implementado en la generación anterior, en Project Complete Planning. Antes, en la versión previa, era necesario tener una versión paga. A partir de la versión anterior ya no. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que obviamente en el Marketing System Software también se mantiene disponible. También tenemos la posibilidad ahora de hacer rotulaciones en forma circular, en un texto redondo, tanto para distintos tipos de aplicaciones, como puede ser un golpe de puño de parada de emergencia, o la caducidad de un equipo en el cual deseamos rotular también. Esto es bien fácil de adaptar en la nueva función para la opción de texto redondo, tanto para pulsadores, leyendas de escalas o botones de emergencia. Bueno, como les decía, también tenemos la opción de hacer una conexión inalámbrica, ya sea no solo en la Thermomar Go, como veíamos anteriormente, sino también en las impresoras de banco, como las Thermomar Roll 2.0, la Thermomarcar 2.0. Esto se hace mediante el famoso accesorio Bluetooth o Wi-Fi que permite interactuar con nuestras impresoras desde una computadora o desde un equipo portátil, que puede ser una tablet o un celular. Desde la compu con el Marking System Software, que ya venía, es el que estamos viendo, pero desde la dispositivos móviles, perdón, allí lo podemos hacer con el Marking System App, que está disponible tanto en Android como en iOS. Por eso decíamos que la impresora para la Thermomar Roll 2.0 o la CARD o la Rollmaster también, 300 o 600, se puede comunicar por Bluetooth, mediante el Marking System App en Android y en iOS, y obviamente a través de Wi-Fi con el Marking System Software. Acá para cuando reciban la información, les dejo algunos links de interés donde muestra cómo hacer distintas aplicaciones en videos de YouTube, ¿no? Creación de material, cambio de material, editar objetos, insertar objetos, propiedades de materiales y bueno, la selección de impresoras. Un tutorial corto y conciso para aquellos usuarios de Project Complete Planning, Marking, perdón, o Marking System Software, que les va a venir muy bien. Bueno, por último pasamos a ClipX Engineer. Vamos a ver que la evolución desde Clip Select, que fue el primer software que diseñó Phoenix Contact allá por el año 2000 para esta interacción entre ingeniería, o mejor dicho, el desarrollo de regletas para la integración dentro de producción. La primera versión no tenía interacción con distintas plataformas de ingeniería, solamente era compatible con ePlan. Ya después en Clip Project 8.8 ya empezó la compatibilidad con otros sistemas de ingeniería, incluyendo también a AutoCAD, que es el que más se utiliza en Argentina, y obviamente también el resto de las plataformas. Pero bueno, fíjense que hay una evolución constante de esto que viene pensando Phoenix desde hace ya 25 años para la interacción entre el diseño, es decir, entre ingeniería y la parte de producción. Sabemos que las evoluciones constantes entre estas interacciones hace que se traduzca muy fácil y notoriamente en eficiencia en la producción, ¿no? Y en la eficiencia de cada uno de los proyectos. Entonces, es muy significativo el, la imple- el resultado luego de la implementación.
Por eso también los desarrollos y también el feedback que va teniendo Phoenix respecto a cada uno de los clientes con las demandas que está teniendo de, de, de distintos usuarios. Pasó eso con ClipX Engineer. Había muchos que decían, una de las quejas, sobre todo con el Clip Project 8.8, que por ahí no era compatible con distintos sistemas operativos o que la interacción a veces era muy lenta o que a veces por ahí con una actualización de Windows empezaba a tener problemas, sobre todo cuando había una interacción con distintas plataformas. Eso se corrigió en Project Complete, pero ahora incluso con ClipX Engineer, sin la necesidad de tener que utilizarlo en la compu, que aparezcan estos problemas ya en forma virtual, es decir, ya en una conexión online, hace que esté todo mucho más simple, mucho más rápido y optimizando muchos recursos también de cada una de las computadoras. Obviamente que cada vez está más presente en la fabricación de tableros esta evangelización que estamos haciendo para tratar de integrar estos software que son gratuitos y que producen una gran ventaja a la hora de producir tableros, hace que ya tenga más de 4 millones de descargas por año, ¿no? Es un número bastante significativo. Por eso hablamos de que es el socio digital de los tableristas, a eso llamamos a Killplex Engineer, por eso hacemos tanto hincapié, ¿no? Entre la interacción entre las distintas etapas de diseño, la planificación y obviamente como final la fabricación de tableros, ya sea tanto manual como automática, pero bueno, nos vamos a enfocar básicamente en el planning, en la data, que tiene que ver con la integración fácil y rápida de los sistemas de ingeniería, incluso con ePlan P8, que es la última versión con la que quizás más desarrollos tiene Phoenix, porque quizás es la que primero se enfocó en esto de la interacción entre la etapa de ingeniería y el desarrollo de producción, incluso las interacciones dentro de un objeto, es decir, empezó a ver al diseño de cada equipo como un objeto y ese objeto, como por ejemplo un contactor, tiene asociados contactos auxiliares, tiene asociado a los contactos de potencia, por ejemplo, ¿no? Una bobina, entonces eso está interconectado entre sí. Y toda esa interconexión, obviamente que la resuelve estos software como ePlan o como AutoCAD Electrical. Y obviamente la interacción con ClipX Engineer hace que todo lo que tiene que ver con los sistemas de borne fundamentalmente, más allá de que podemos implementar también fuentes y otros elementos del portfolio de Phoenix, los bornes que son a veces en lo que tiene que ver, parece un equipo sencillo, pero la cantidad de accesorios que lleva, lo que tiene que ver con puentes, marcaciones, tapas, topes, accesorios para mediciones y demás, hace que sea también importante la integración de todos estos equipos. Obviamente que también aplica esto para el resto de los materiales, como por ejemplo que también requieren soluciones específicas, como pueden ser las radios, como pueden ser los circuit breakers electrónicos, que también llevan sus accesorios adicionales, bueno, para evitar tener errores a la hora de ejecutar la compra o a la vez también más allá de los errores, la interacción también con el vendedor para solicitar asesoramiento respecto a los accesorios que requiere cada uno de los equipos. Esto hace que sea todo mucho más fácil e intuitivo. Acá vemos las distintas plataformas que son compatibles con ClipX Engineer. Autocotec, perdón, Autodesk también. Incluso también se puede, desde la versión estándar ya se puede exportar a un archivo de XF si es que, por ejemplo, nosotros no tenemos una ingeniería previa. Lo vamos diseñando dentro de ClipX Engineer y ya podemos exportar un topográfico para que eh, la parte de producción ya sepa cómo va a quedar ese diseño
cuánto espacio también va a insumir dentro del tablero y dentro de un real DIN. Bueno, esto es un poco también lo que veíamos al principio, ¿no? Del hecho de poder integrar la solución dentro de Clipes Engineer con la interacción con la planta de producción, el Marking System Software y la automatización dentro de la producción. ¿Qué podemos hacer en forma rápida? Bueno, obviamente que una vez que diseñamos nuestra regleta, obviamente vamos a hacer primero la configuración de los puentes, cómo va a ir diseñado cada uno de los puentes, de esa forma también acoplar todo eso al listado de materiales. La marcación, podemos hacer una marcación rápida si son marcaciones correlativas, entonces tenemos bornes o gran cantidad de bornes, podemos hacer una marcación rápida, si la necesitamos personalizada, también podemos hacerlo desde el ClipX Engineer. Y por último tenemos la etapa de autocorrección, que es cuando nosotros armamos nuestra estructura, hacemos la autocorrección y el sistema corrige todos aquellos materiales que omitimos por error, como pueden ser tapas, topes, algunas marcaciones, algún accesorio que lleve, por ejemplo, una radio o un conversor analógico que lleva su T-Bus, que es un conector eh, posterior que lleva esos elementos. Bueno, todos esos accesorios que necesita se van corrigiendo con esta función. Mm. Bueno, y obviamente que podemos emitir dentro del ClipX Engineer el listado de materiales, de esta forma ya saber cuántos materiales va a consumir ese proyecto, asociarlo a una lista de precios, como decía antes, y calcular el costo que voy a tener para la producción de ese proyecto. Y obviamente también hacerlo o complementarlo con la compra a través de eShop, que permite, obviamente, ya que sea todo más automatizado, ¿no? Bueno, el registro es gratis en línea y gratuito, es bien fácil, simplemente va a pedir unos datos de registro, sobre todo el nombre de la empresa y el correo electrónico, que son los datos mandatorios, y ahí llega así un código en la misma página para poder ingresar. Incluso en el ClipX Engineer esto se hace directamente desde la página de Phoenix y el registro es mucho más sencillo. Para que vean un poco cómo es la interacción desde la interfaz gráfica del ClipX Engineer. Así es como se ve gráficamente, muy parecido, como les decía antes, a la interfaz gráfica de Windows 11, donde tenemos el menú en el lateral derecho. Obviamente que eso es personalizado, también podemos ponerlo a la izquierda, abajo, a la derecha. Y de esa forma tener a mano los elementos más usados, ¿no? Como por ejemplo, arriba tenemos el centro de gestión de todo el Marking System Software, formato Windows 10 y 11 y en todas las opciones de configuración. A la izquierda el árbol del proyecto, que es así donde vamos a tener nuestro tablero y cada una de las regletas, incluso nuestros tableros divididos por columnas si queremos, y luego si es una otra subdivisión de regletas o de unidades dentro de esa columna. El área de edición para cada una de las tarjetas en el centro. Y después sí tenemos dentro del menú el centro de inserción para poder delimitar cuáles son cada uno de los materiales, conocer las características del material, la numeración de etiquetas y la generación incluso hasta de códigos gráficos, que ahora vamos a ver. Dentro del centro de inserción para evitar errores, podemos seleccionar los materiales favoritos. De esta forma nos permite interactuar con los materiales más simples de utilizar. Esto utilizando las distintas impresoras, esto evita el margen de error, o limita el margen de error, mejor dicho. Los caracteres especiales, que allí es donde se incluyen las distintas simbologías para lo que tiene que ver, por ejemplo, con
los símbolos de puesta a tierra, riesgo eléctrico, por ejemplo, para rotular los carteles de emergencia o de seguridad que también se pueden hacer con estas impresoras. Pero bueno, básicamente todo en distintas fuentes, fuentes de tipografía que permite que la manipulación de cada uno de estos objetos sea mucho más fácil. Se manipula como si fuese cualquier carácter, cualquier letra de cualquier otra tipografía. Para manejo de tamaño, conservando la calidad, hablo de esto, ¿no? Creación de secuencia numérica, esto también es para aquellos que crean el proyecto desde el Marking System Software, permite una interacción bien fácil porque si nosotros, por ejemplo, tenemos la numeración de un montón de termomagnéticas, podemos establecer un prefijo o un sufijo. Entonces, por ejemplo, ponemos TM del 1 al 30 y ya automáticamente crea todas esas etiquetas correlativas que sin necesidad de tener que tipear una por una. Esto es una herramienta muy usada que nos permite agilizar mucho el trabajo. Y obviamente también tenemos la posibilidad de la creación de códigos gráficos o códigos de barra que permite simplificar mucho la información de una etiqueta dentro de esta codificación. Esto se está usando mucho en distintos tableristas, donde por ahí ya están, eh, ¿cómo se dice? Está integrada toda la información dentro de este código QR o código de barras, y de esa forma acotar mucho el espacio dentro de la rotulación, que a veces es muy acotado, sobre todo por el tamaño que se utiliza. Pero bueno, esta es una muy buena herramienta que hasta incluso también se puede incorporar desde las macros de Excel, es decir, si nosotros queremos integrar información dentro de un código QR, la traemos desde la información desde el sistema de ingeniería o desde un Excel y la integramos para que automáticamente cree esa rotulación con la etiqueta que nosotros deseamos y obviamente con la inscripción necesaria que es la que se va a codificar dentro del sistema. Y bueno, nos vemos en la próxima. Les mando un saludo a todos y nos estamos viendo.